Buenos días, mis hermanos. Qué privilegio poder estar en esta mañana acá y poder, pues, exponer la palabra de nuestro Dios. El título del sermón en esta mañana: Relaciones marcadas por la cruz. Quiero invitarles a buscar en Efesios capítulo 5 para leer los versículos del 22 hasta el capítulo 6, versículo 9. Efesios 5, 22 al capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Padre, te suplicamos que nos ayudes a exponer tu palabra con claridad, y que tu espíritu guíe, Señor, las palabras del predicador, y que tu palabra, no la de él, sea la que obre los corazones de tus hijos. En Jesús. Amén. ¿De qué están saturadas tus relaciones? ¿De qué están permeadas tus formas de interactuar con los demás? ¿Qué es lo que distingue el relacionarte con otros? Nuestras relaciones siempre van a estar influenciadas por algo o por alguien. Van a estar motivadas por algo o por alguien. No existe un ser humano, querida iglesia, que al relacionarse con otros no sea movido por alguien o por algo. El punto es, ¿por quién o por qué estás siendo influenciado o movido? Sé que muchos dirán que es por Dios. Sé que muchos están diciendo ahora mismo, es por Cristo. Y no te cuestiono eso. Todo lo contrario, te lo aplaudo. Pero a la luz de este texto, mi deseo es que examines si verdaderamente es Cristo el que está moviendo tus relaciones. Si verdaderamente es la cruz la que está marcando tus relaciones. Así que la verdad que nos presenta este texto, nos la podemos hacer en forma de pregunta. En forma de pregunta para que al dialogar con ella,
examinemos nuestras vidas. ¿Son nuestras relaciones movidas por la obra de la cruz? ¿Son tus relaciones movidas por la obra de Cristo en la cruz? Para responder esta pregunta necesitamos examinar nuestras vidas. Necesitamos hacer un escrutinio que no es otra cosa que mirar y ser de una forma que constantemente estemos interactuando como estamos respondiendo a otros. Y quiero que al ir por este texto entendamos dos áreas en las cuales tú y yo tenemos que examinar nuestras vidas. La primera es el área de la familia. La segunda, el área de la sociedad. Quiero que miremos primero la familia y lo vamos a encontrar en los versículos 22 del capítulo 5 hasta el versículo 4 del capítulo 6. Allí vamos a ver en la familia cónyuges, padres e hijos. Esa es esta área de familia en la que debemos hacernos esta pregunta, examinar si nuestras relaciones allí están siendo movidas por la cruz, están siendo movidas por el evangelio, están siendo movidas por Cristo. Lo primero que hace este texto es que le hablas a las esposas. Uno esperaría que empezara a hablarle al esposo. Uno esperaría, al igual que también cuando le habla a los padres y a los hijos, empieza hablando a los hijos y no a los padres. Quizás el punto de Pablo es una cuestión estratégica, no es una cuestión para denigrar ni siquiera un orden estructural, pero es sencillamente porque quiere apelar a empezar por quizás los más débiles, quizás empezar por aquello que la sociedad de aquel momento eran los que de alguna forma no eran bien tratados, como quizás hoy sí. Hoy el rol del hombre está replegado a un punto en que viene a ocupar un cuarto o un quinto lugar. Los primeros son los hijos, los segundos las mascotas, los terceros las mujeres y en el cuarto lugar los hombres. Es así como está funcionando el mundo, hermanos. No vive de espalda de la realidad. Pero Pablo parece que pudiéramos inferir que tienes esa idea en mente. ¿Y qué dice a las esposas? Dentro del área del matrimonio, ¿qué le dice a la esposa? Le dice, esposas deben vivir sujetas a sus esposos. No hay que ser demasiado inteligente, ni tampoco un Einstein en las lecturas para darse cuenta que eso es lo que está pidiendo Pablo y lo que está exhortando a las esposas de la comunidad de Efesios. Esposas, sujétense a sus esposos. Esa es una palabra que cuando viene a la mente de la mujer, de la esposa específicamente, le causa ruido, le causa incomodidad. De hecho, escucharla le hace ponerse nerviosa e incómoda o a la defensiva. Muchas veces lo es porque hemos recibido un concepto de sujeción totalmente influenciado por nuestra sociedad atea. Y por también haber recibido esta información con ejemplos negativos que exigen sujeción, cuando totalmente ha sido todo lo que pudiera esperarse, es lo opuesto, es rebelión en vez de sujeción. Pero ese no es el caso en el que Pablo está tratando de exhortar a la comunidad de fe, específicamente a las esposas. Cuando Pablo pide que se sometan o que se sujeten, les está pidiendo que vengan a ser cuidadas en un liderazgo bíblico, que reconozcan que ese es el diseño de Dios, pero es un diseño de Dios que no solamente es así porque sí, sino porque vive la realidad de un liderazgo de cuidado, de un liderazgo de protección, de un liderazgo que más adelante vamos a ver que está lleno de amor. Es en ese sentido que se entiende la sujeción y por eso se la exhorta a ser sujeta. Algo interesante en este texto, hermanos, es que
La sujeción es una evidencia de ser controlado por el Espíritu de Dios. Si usted se fija, en sus versiones dice, esposas, sujétense a sus esposos o algo parecido. Le impone un verbo en esta cláusula. Pero déjame decirle que en el original no aparece ese verbo, sino que es tomado de la sección anterior, del versículo 21, donde dice, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Y ese sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo es un peldaño que muestra cuando una vida está controlada por el Espíritu de Dios. Canta, alaba a Dios en el corazón y se somete. Eso es una evidencia de alguien que vive controlado por Dios. De ahí Pablo toma también el verbo y lo lleva a la familia, a la esposa. De alguna manera literal diría, las esposas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué cosa? El verbo que está anteriormente. ¿Por qué soy tan enfático y tan técnico ahora? Porque quiero que veas la conexión que existe. El someterse, el vivir a merced de alguien que cuida tu vida, que nutre tu vida, que guía tu vida. Es una respuesta de alguien también que vive controlado por Dios. Es un fruto de vivir lleno del Espíritu de Dios. En este punto es bueno que te examines, esposa, si estás manifestando este control al someterte a tu esposo. Estás manifestando esta llenura al someterte a tu esposo. Déjame decirle que esa expresión no es arbitraria. No es algo que se hace sin tener en cuenta tu voluntad. Es algo que se hace voluntariamente. Es algo que la esposa decide hacerlo. No es algo que se impone. No es algo que tiene que hacerlo porque tiene que hacerlo y punto. Es algo que ella decide hacerlo. Y esto es cuando decide hacerlo es porque no solamente es la evidencia del Espíritu de Dios en su vida que está controlándola, sino porque también a la par con eso ha observado que es un lugar bueno para someterse. Me viene a la mente en algunas guerras de antaño, cuando los soldados tenían que someterse, a veces lo hacían porque era una cuestión de rigurosidad del ejército. Pero se ha demostrado que muchos lo hacían voluntariamente cuando sus generales o sus coroneles les brindaban un escenario de protección nunca antes visto. Ellos no solamente porque tenían que hacerlo, sino voluntariamente decidían someterse. Y llegaban al ejército al escuchar estas grandes historias de protección y de cuidado, decidiendo venir a ponerse en sujeción a estos hombres. Hermanos, también el pasaje muestra que las esposas deben vivir en sujeción, porque hay una estructura de autoridad que se expresa por medio del cuidado responsable y amoroso de Dios para con la esposa. Pablo dice claramente, porque el marido es cabeza de la mujer. Eso nos recuerda que Adán fue formado primero y después fue formado Eva. Hay una estructura que cuando vamos al Génesis es: el hombre fue creado para proteger a su esposa, para cuidarla, para señorear, para administrar las cosas de Dios. Y eso tenía por implicación el cuidado amoroso y responsable de su esposa. Y es allí donde la esposa encuentra deleite, disfrute. Por eso cuando Pablo les pide que se sujeten, está también enseñando a esta nueva comunidad que ha venido de los gentiles, de un mundo sin Dios, de un mundo donde la mujer no valía casi nada, ahora empezar a vivir la verdadera forma de Dios. Y es por eso que les dice, porque es la mejor manera de vivir en el matrimonio. ¿Cómo luce esa sujeción en el matrimonio? Como refugio. Esto implica que la esposa viene al esposo a encontrar refugio en su relación. Viene a buscar guía.
viene a buscar dirección sabia. La esposa busca consejos en su esposo para cada área de su vida donde manifiesta que está sujeta. Si eso no ocurre muy a menudo y busca consejos en otros lugares, entonces debe analizarse cómo el liderazgo del esposo se está ejecutando. Porque la sujeción es mucho más que una palabra. Es mucho más que decir, sométate. Es algo que se ofrece donde la persona dice, yo quiero vivir allí porque eso es un lugar seguro. Es un lugar de guía. Y quizás usted está pensando, ¿de dónde saca todo eso? Bueno, la implicación viene porque dice la palabra que como la iglesia se sujeta a Cristo, así también las esposas deben estar sujetas a sus maridos. Como la iglesia se sujeta a Cristo. La iglesia se sujetó a Cristo porque el Espíritu de Dios persuadió a la iglesia que Él es su Salvador y es su Señor y es el mejor lugar para venir a cuidarse, es el mejor lugar para tener la vida eterna, es el mejor lugar para tener la vida en abundancia, es el mejor lugar para tener sabiduría. Es el mejor lugar también para la esposa. En esa analogía, con respecto a la sujeción de su esposo. Pero déjame decirle algo, que si el esposo no vive de esa manera, si el esposo no le ofrece guía, si el esposo no le ofrece cariño, amor, comprensión, no se va a sujetar, aunque diga que se sujete, aunque muestre que se sujete, va a vivir sin sujetarse en la forma práctica. Recuerdo una historia, y yo sé que la he hecho muchas veces, pero igual quiero que se la aprendan y se queden con ella. En una ocasión alguien disciplinó a su hijo y lo puso de castigo, lo sentó sobre una silla, en una silla, y le dijo, vas a estar allí todo el tiempo por desobediente. Y ¿sabes qué le dijo el niño a la madre? Mamá, yo por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. Y cuando yo pensaba en eso, quizás no tan agresivo así como el niño, quizás muchas esposas se sientan o vivan hoy, mostrándole al mundo, mostrándole a la iglesia que se sujetan a sus esposos, pero por dentro están de pie. La sujeción de las esposas es a ciegas, deben obedecerlo en todo, se deben sujetar siempre y por cada cosa. La respuesta que le diría es depende. Depende. Si el esposo te está pidiendo una sujeción en algo contrario a la voluntad de Dios, contrario a su palabra, no se debe sujetar. No se debe sujetar porque usted le debe sujeción en primer lugar a Dios y a todo aquello que esté en armonía con la verdad de Dios. Sin embargo, si el esposo demanda una sujeción cuando él ha mostrado cuidado amoroso, cuando ha protegido su vida, cuando le ha ofrecido guía, cuando le ha dado consejos pertinentes y ésta no se sujeta, entonces allí hay rebeldía. Y por tanto debe analizarse. Esposas, vivan sus vidas sujetas a sus esposos, porque es una manera también de mostrar sujeción a Cristo. Si el esposo les cuida, vivan allí. Si la esposa dice estar sujeta y vive como sujeta a Cristo, debe mostrarlo a su marido. Hay una relación muy estrecha en vivir sujeto a Cristo y vivir sujeto al esposo. Y fíjate, esa no es la primera vez que la Escritura nos muestra esto. La Escritura nos muestra muchas veces que si decimos amar a Dios, lo voy a frasear, tenemos que amar a nuestros hermanos a quien estamos viendo.
Porque tú no puedes amar a Dios a quien no ves, si no amas a tus hermanos a quien estás viendo. Esto es una forma de decirlo también ahora aquí. Si la mujer dice que se sujeta a Cristo y vive subordinada a Dios, obediente a Dios, ¿cómo es posible que no viva en obediencia a un esposo que cuida su vida, que guía su vida, que le muestra amor en su vida? ¿Cómo es posible? Vivir bajo el liderazgo de tu esposo es lo que espera nuestro Dios. Y eso es contrario, hermano, a la corriente feminista de este tiempo que grita: mujeres al poder. Yo sé que muchos de ustedes, a mujeres, he escuchado decir que, de hecho lo tomé de ustedes por ahí. Dicen muchas veces, las mujeres al poder, las mujeres al poder. Pero mis hermanas, ustedes deben estar sujetas a sus esposos. Y déjenme aclararle algo, porque vale la pena. Es a sus esposos, no a otros hombres. El pasaje es claro y lo dice: a sus esposos. Mi esposa se sujeta a mí, no se sujeta a nadie más. Este texto lo dice claro. No usa hombres, usa esposos, a sus esposos. Ahora, ¿cómo deben ser los esposos entonces? Porque los esposos que se le manda a amar a sus esposas, a amarles constantemente. Note para que vea que Pablo exhorta a esta iglesia a que este amor debe ser constante. Es un amor que debe caracterizarles todo el tiempo. Es un amor que está definido y regulado por la cruz. Fíjese cómo dice: como Cristo amó a la iglesia. El amor que el esposo debe mostrar por su esposa para esa iglesia que Pablo le está enseñando es un amor que se define en la cruz. Es un amor que se regula por la cruz, no por otra cosa. Fíjese, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo dice Pablo que Cristo amó a la iglesia? Dice: se entregó por ella. Eso implica que el amor debe ser sacrificial. Un amor que se entrega. Un amor que no tiene reparo para sacrificarse por otro. Y note, yo no quiero, y Pablo no tiene en mente tampoco, que usted sea el Mesías de su esposa. Usted no es su Salvador. No empiece por esa idea. No siga por ese camino. Usted no es el Salvador de su esposa. Ya Cristo murió una vez y para siempre, para salvar a los que perfectamente eligió. Usted, esposo, no tome el rol de Mesías en su matrimonio. Esposa, no ve a su esposo como Jesús. Él no es su Salvador. A veces las esposas piensan que todo el sol sale por el esposo, la luna se esconde por el esposo, la vida se ve por los ojos del esposo. Eso es idolatría. Y yo no estoy diciendo para nada que usted no ame a su esposo, que no lo quiera, que no lo tenga en estima, que no lo tenga en referencia, pero sí significa que él no murió por ti en la cruz. Lo que sí Pablo está diciendo, que en analogía el esposo debe sacrificarse por su esposa. ¿Qué implica eso? Bueno, muchísimas cosas. Eso puede implicar levantarte temprano y hacerle el café. Eso puede implicar lavarle la loza. Eso puede implicar sacrificarte tú para que descanse ella. Yo no sé cuántas cosas puede implicar para su vida, pero sí quiero que te quede claro algo en tu cabeza: sacrificio. Porque tenemos muchas maneras de hacer que nuestras esposas se sacrifiquen por nosotros en lugar de nosotros por ellas. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo dice: el amor que está demandando Pablo aquí a esta iglesia es que busquen la santificación en la otra persona. Pablo está diciendo que Cristo muere y lo que hace con su muerte al entregarse es queriendo santificar la iglesia, presentar una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, que no tuviese arruga, que no tuviese nada contaminado.
Esa analogía de comparación tiene que ver con la forma en la que el esposo debe amar a la esposa. Debe buscar su santificación. Eso implica que debe preocuparse por su crecimiento espiritual. Eso implica que debe preocuparse por cómo interactúa ella en su vida con los demás para crecer. Eso implica, hermanos, de que nosotros como esposos velemos porque nuestras esposas usen los medios de gracia que Dios les ha dado. Lean la Escritura, oren. También es un amor que se expresa por el cuidado de la otra persona. La analogía de cuidar el cuerpo, de sustentar el cuerpo de Pablo, como dice Pablo, tiene que ver con cuidar a la otra persona. Tiene que ver con estar pendiente en lo que necesita la otra persona. ¿Qué necesita tu cónyuge? Y puede ser muchas cosas lo que necesite. Pero aquí Pablo está hablando mucho más de un sustento esencial, básico, que puede implicar comida, pero que también puede implicar cuestiones espirituales. La idea tiene que ver lo que verdaderamente necesita, no lo que quiere. Lo que verdaderamente necesita, porque a veces lo que quiere no es lo que necesita. O a veces lo que queremos nosotros darle para hacer un negocio, para poder comprarnos algo después, no es lo que ella necesita, es lo que nosotros necesitamos. Entonces aquí es cuidado, sostén. Y finalmente, es un amor que se expresa por la unión espiritual con Cristo. Pablo cita Génesis 2:24 y dice, citando textualmente, que ambos dejarán a su padre y a su madre. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hablando de la unión, esta unión refleja la unión de Cristo con su iglesia. Y déjame decirle algo, cuando Pablo está diciendo, trayendo a la luz este pasaje de Génesis, está dándole un significado que estaba oculto hasta este momento. Está diciéndole que Génesis 2:24 no es solamente la unión de un hombre y una mujer, es la unión de Cristo con su iglesia. Este es el misterio que Pablo está desdoblando aquí. Es el misterio que está mostrando a la iglesia de Efesio. Es decirles a ellos que Cristo se unió con su iglesia, se hizo uno solo con su novia, de la misma manera que un hombre con una mujer se hacen uno, como pasó en Génesis, pero que desde allí Dios estaba apuntando a algo mucho más glorioso, a una unión mucho más plena, a una unión mucho más grande, la de Cristo con su iglesia. Por eso Pablo dice que yo estoy hablando de Cristo y de la iglesia. ¿Qué tiene que ver eso entonces? Tiene que ver que tu matrimonio en última instancia debe ser un reflejo de la unión de Cristo con su iglesia. Tu matrimonio, tu amor por tu esposa debe mostrar la unión de Cristo con su iglesia. Porque ese es el plan supremo de Dios. La unión, y mira qué privilegio, mis hermanos, qué privilegio más grande el tener esta realidad en el matrimonio, el querer mostrarle al mundo, a la iglesia, constantemente cuando hermanos de la iglesia miran un matrimonio dentro de la iglesia, pueden mirar la unión de Cristo con su novia. Pueden mirar eso y disfrutarlo. Esto no es algo nuevo. En el capítulo 1, Pablo habló del misterio de que en Cristo Dios estaba reuniendo todas las cosas que habían habidas y por haber.
En el capítulo 3 habla que de ambos pueblos hizo uno. Habla del misterio de la reunión de dos pueblos en uno. Y ahora en este capítulo habla del misterio que también ya no es un misterio porque ha sido revelado. Es la unión de Cristo con su novia. Me gusta mucho lo que dice Jacobille en su comentario acerca de este texto. Dice que Pablo llama a esta interpretación de Génesis 2:24 un gran misterio, porque nadie podría haber entendido que este texto debía de leerse de esta forma sin la gracia de la revelación de Dios entregada al apóstol. Dios le dio esa gracia como se lo dio a Daniel al revelarle los misterios de los imperios, del tiempo futuro, de lo que iba a pasar. Ahora también a Pablo Dios le dio la gracia de revelar este misterio a la iglesia de los Efesios. Y todo redunda en el amor que el esposo manifiesta para con su esposa. Esposos, amen a sus esposas sin cesar. Como tú oras sin cesar, también amas sin cesar a tu esposa. Sacrifícate por ella. Haz todo para que ella crezca en santidad. Provee para su bienestar espiritual, su bienestar emocional y físico. Lee la palabra con ella. Ora la palabra con ella. Estudia la palabra con ella. Escucha sus inquietudes, sus preocupaciones, sus ideas. Escucha con amor. Trate de entender, no de arreglar. La tendencia nuestra como hombre es de arreglar, no de entender ni de escuchar. Nos dice la primera palabra y es ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que arreglar? No estamos hablando de arreglar. Yo no quiero que arregles nada. Así me dice mi esposo muchas veces. O sea, yo no quiero que hagas nada, solo que me escuches. Y yo sé que a ustedes les pasa también lo mismo. O algo parecido. Pon el oído, no la lengua, a lo que te dice. Toma en cuenta sus ideas y hazla conocer cuán importantes fueron para determinadas decisiones. A veces somos tan orgullosos que tomamos una idea de la esposa, la usamos, pero no damos el brazo a torcer y decimos que esto fue tu idea. Somos orgullosos. Pero es una manera de mostrar el amor. Así que la conclusión que Pablo llega al final dice, por lo demás, ame el esposo, fíjate, invierte ahora al patrón y empieza ahora con el esposo y termina con la mujer. Por lo demás, en este sentido ahora, el esposo que ame a su esposa y la esposa que respete a su marido. En este sentido, respeto tiene que ver con sujeción. Todo el contexto no está hablando de eso. Es el esposo ame a su esposa y la esposa sométase a la guía y al cuidado amoroso de su esposo. Así que el esposo vive amando a su esposa porque Cristo empezó a amarle en la cruz. La esposa vive sujetándose a su esposo porque la iglesia empezó a sujetarse a Cristo cuando Él le amó en la cruz. Es así, hermanos. Esa es la manera. Pero quizás tú digas, bueno, qué bien. Además de eso, los padres y los hijos. Los padres y los hijos. Una sesión bien interesante porque a partir del verso 1 del capítulo 6 hasta el 4 nos habla de los padres y los hijos. A los hijos les dice que obedezcan. Y a los padres, ¿qué les dice? Les dicen que cuiden a sus hijos. Los hijos deben obedecer. Y nosotros tenemos hijos adolescentes, pequeños, pero los hijos obedecen y lo hacen en Cristo a sus padres. Fíjate cómo dice en el Señor. Obedezca en el Señor. Y la razón que dan, ¿cuál es? Porque es justo. Y cita un pasaje del Antiguo Testamento muy conocido. Honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está apelando a los jóvenes, a los niños, y instruirles a decirle obedezcan a sus padres.
háganle caso a sus padres. Primero, porque es justo. Es justo. Si alguien cuida por ti, si alguien vela por tu bienestar, si alguien provee para tu vida, si alguien está pendiente de tu vida, es justo que obedezcas. Pero también porque es un mandamiento del Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Él trae este mandamiento del decálogo para reforzar y iluminar su idea de la obediencia. Y miren, Éxodo 20:12, que es donde Pablo está citando esto, está en un contexto de la salvación. El pueblo ha sido liberado, el pueblo ha sido rescatado de idolatría. Por lo tanto, ellos deben obedecer a Dios ahora al vivir los mandamientos. Cuando les dice que los padres deben honrar, o sea, disculpen, los hijos deben obedecer a sus padres, lo que está diciéndoles es sencillamente una expresión de cómo poner en práctica también el haber sido liberados por Dios. Para el pueblo de Israel, el que los hijos ahora obedecieran a sus padres implica que ellos reconocen también el favor de Dios al haber rescatado a estos padres junto con ellos también, o quizás después lo ven ellos que nacieron después en el camino, pero que recuerden quién les salvó y a quién merece toda honra, todo honor. Quizás algo que carcome nuestra mente es porque es el primer mandamiento con promesa. Pero cuando usted lee el decálogo, hay otro mandamiento con promesa. ¿Por qué está aquí? Porque es el primer mandamiento dentro de la segunda parte del decálogo, la que tiene que ver con las relaciones horizontales, la que tiene que ver con las relaciones entre las personas. Empieza por la obediencia a los hijos. Es interesante porque si una sociedad obvia esto, la sociedad se destruye. Porque toda relación se fundamenta en el amor, en la obediencia de los hijos a sus padres. Si una generación surge y no obedece a sus padres, ¿qué tiene como resultado? Lo que hoy estamos viendo. Pérdida de valores, pérdida de tradiciones, pérdida de ética, pérdida, insubordinación, todo lo demás. Entonces, Dios es sumamente sabio, hermanos. Y por eso le está diciendo, pero además de esta obediencia se marca por la bendición del bienestar y la bienaventuranza para ellos. ¿Qué significa eso? No significa ahora que ellos, esto es un libro de matemática, como si obedezco a mi mamá, si obedezco a mi papá, entonces yo voy a tener y tener. Entonces voy a ta. Esto no es un libro de matemática. Sencillamente significa que cuando tú te sometes y obedeces a tus padres, hay bendición en ese escenario. Porque allí se te va a cuidar, porque allí se te va a transmitir valores. Recuerda que Pablo está hablando a creyentes, padres creyentes, porque allí se te va a hablar de la palabra de Dios. Y puede Dios mover tu corazón para conocer al Señor. Por eso habla de que serás de larga vida, porque puede que encuentres la salvación, en el sentido de que Dios mueva tu corazón por medio de la enseñanza de tus padres. Además de eso, le dice a los padres que deben cuidar a sus hijos. Deben cuidarlos, no provocarles a iras. Y algo que puedo resaltar aquí es que el padre debe andar con una moneda de 2 caras en su bolsillo a la hora de cuidar a sus hijos. Uno es porque tiene que instruirlo. Y otro porque tiene que amonestarlo. Esas son las 2 cosas que debe tener: instrucción y amonestación. Y todo en el Señor. ¿Qué significa eso? Según las normas de Dios, según la palabra de Dios, no según tu modelo, no según el mundo, no según las filosofías del hoy, sino la palabra de Dios. La instrucción del Señor implica según la palabra de Dios. Es eso. Ahora, si tus relaciones han sido examinadas a la luz de tu familia, de cómo se reflejan con Cristo, quizás diga, con esto estoy satisfecho. Pero saben que hay un fenómeno que
quizás no estés de acuerdo conmigo, pero que ha pasado y que hay muchas veces que nos preocupamos más por nuestra familia, por vivir en nuestro círculo, por reflejar a Cristo entre nosotros, que nos olvidamos por reflejarlo fuera de ese círculo. Nos preocupamos más por cómo nos sentimos como cristianos entre nosotros. Eso es muy rico, pero nos tienen poco el cómo quizás nos relacionamos con la gente de afuera. Bueno, Pablo en la segunda parte dice que tú también tienes que reflejar a Cristo en la sociedad. Y Pablo dice en este nivel, empleados y jefes. Dicho en ese tiempo, esclavos y amos. Tienen que reflejarlo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, los empleados deben vivir para agradar a Cristo, no para agradar a sus amos o a sus jefes. Y eso es algo que nos toca a nosotros de cerca, porque en el tiempo de los efesios también había personas que se sometían a otros y trabajaban por otros. Muchas veces muy diferente a nosotros en el sentido de que ellos eran esclavos y ahora nosotros somos empleados. ¿Ok? En aquel tiempo habían amos y ahora lo que hay son jefes. Pero no se crea que haya mucha diferencia en cuanto a la función. ¿Cuál es el punto? Los esclavos o los empleados de hoy, al igual que aquel tiempo, debían vivir para Cristo, no para agradar a sus jefes. Y eso es muy importante, hermanos. Cuando usted esté trabajando en su trabajo, usted no haga las cosas solo para agradar al que está sirviendo. Yo no estoy diciendo que usted no haga las cosas para cumplir con la responsabilidad, pero en última instancia no lo haga solamente para adular. No lo haga para quedar bien con él y mal con Dios. No lo haga solamente para quedar bien con él y mal con otros empleados. Háganlo para reflejar a Cristo. Y para los amos, trátenlos a ellos con decencia. Los jefes pueden llegar a un punto de enseñorearse de los demás. Pueden llegar a un punto a que empiecen a dañar a los demás. Y eso no debe ser así. Deben vivir como teniendo a Cristo como el Señor de sus vidas, como sabiendo que un día tendrán que dar cuenta a Dios por eso. Y es por eso que Pablo sigue esas exhortaciones de esa manera. Si ser esclavo era difícil en aquel tiempo, no se crea que ser amo era algo muy fácil. Y más un amo cristiano. Tenía que ahora tener cuidado cómo trataba a sus esclavos. ¿Recuerdan la carta que Pablo le envía a Filemón para que trate a quien bien? A Onésimo, un esclavo que tenía, y él era un amo cristiano, pero también era un esclavo onésimo cristiano. Tenía que cuidarlo, tenía que velar por él, tenía que recibirle como un regalo de Dios, un regalo de Pablo a él. Tenía que con ternura cuidar de su vida. Y para los jefes, yo sé que quizás algunos han estado en posición de jefes, tenemos que cuidar a nuestra gente. Tenemos que velar por ellos, sabiendo que un día tendremos que dar cuenta a nuestro Dios. En esta posición, aunque no somos jefes, los pastores necesitamos entender que nuestro cuidado por la grey tiene que ser en virtud del príncipe de los pastores, que cuida de nuestras vidas, que nos ha puesto en este lugar para velar por los demás. Hermanos, puede que muchos de nosotros seamos jefes. Ten presente que es importante la manera en que los tratas. Que nunca se te olvide que el Dios de ellos es el mismo Dios tuyo. Ahora, aprovecha tu rol delante de Dios para servir a Él, para servirle de la mejor manera, para tratar a tus empleados de la mejor manera. Y ten cuidado de señorearte de la vida de ellos. Ellos no son tu propiedad. Ellos son imagen de Dios. Ellos son tus hermanos. Y aclaro esto porque yo soy, al igual que el pastor Rubén, uno de los ancianos de las iglesias. Nuestra función es velar por sus almas.
pero nosotros no tenemos que enseñarnos de ustedes. Somos hermanos igual. Tenemos a un mismo Dios. Si no tienes empleados cristianos, eso no te exonera de cuidarlos también a ellos. Porque ellos también, aunque no sean cristianos, fueron hechos a la imagen de Dios. Y tienen dignidad. La dignidad que viene por ser imagen de Dios. Y tienes que cuidar de ellos también. Concluyo. Nosotros no somos una generación reflexiva. Al menos no muy reflexiva. O sea, no pasamos tiempo examinando nuestros comportamientos ni nuestros pensamientos. A veces vivimos la vida por vivirla. A veces pasamos los días por pasarlos. Pero no somos muy introspectivos. No empezamos a mirarnos adentro por qué pienso lo que pienso, por qué digo lo que digo, por qué hago lo que hago. Pero creo que no es tarde para empezar a hacerlo. Comencemos haciendo esto teniendo en cuenta la verdad que nos revela este texto que mencionamos al principio en forma de pregunta. ¿Son nuestras relaciones movidas por la obra de Cristo en la cruz? Hágase esa pregunta todos los días. Empezando con el matrimonio. ¿Cuánto mostré a Cristo al relacionarme con mi cónyuge hoy? Si eres padre, ¿fui capaz hoy de instruir a mi hijo en el Señor? Si eres hijo, ¿cómo respondí a las instrucciones de mi padre o de mis padres? ¿Fui obediente o desobediente? Si eres un empleado, pregúntate, ¿mi comportamiento en mi trabajo hoy fue como para Cristo o para agradar a mi jefe? Si eres jefe, otra pregunta que sería válida sería, ¿de qué manera mi trato con mis empleados hoy fue digno? ¿Les traté teniendo en cuenta que la manera en la que lo hago tendré que darle cuenta a Dios o no? En resumidas, ten en cuenta la pregunta, ¿son nuestras relaciones movidas por la obra de Cristo en la cruz? Que el Señor les bendiga.